a iniciar dando gracias al Señor por este tiempo. Y de ahí pues entramos ya. Padre, gracias te damos, infinitas gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad de enlazarnos y conectarnos a través de este medio, Señor, con cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, te pedimos que bendigas la vida de cada uno. Señor, por nombre de aquellos que tenían el deseo de participar, pero por situaciones que tú ya conoces, pues se les imposibilita. Rogamos, Señor, que les des la oportunidad, que les des el tiempo también en las próximas semanas. Te rogamos, Señor, que este tiempo sea de edificación, de regocijo para nuestras vidas y que también podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor. Es a ti a que queremos conocerte cada día más y queremos también, Señor, a través del estudio de estas herramientas, Señor, que sean útiles, Señor, para también el crecimiento de tu conocimiento y del acercamiento a tu palabra, pero también, Señor, que sea útil para poder compartirlo con aquellos que todavía no lo conocen, no lo saben, y que en su momento pues, son herramientas que son de gran ayuda para la comprensión de tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, y a cada una de las familias que están aquí representadas. Bendícele, Señor. Bendice a cada uno por nombre, desde los lugares, desde sus hogares, donde nos están viendo y escuchando, Señor. Te pedimos que tu misericordia, tu bondad, tu provisión, pues, les alcance a cada uno por nombre, Padre. Rogamos, Señor, que tú les protejas también, nos protejas a cada uno, Señor, de esta situación, de esta pandemia, Señor, que ha venido a hacer un colapso mundial, pero como tus hijos también hemos podido ver tu mano poderosa, que nos ampara, que nos cuida, que nos protege, Señor, y te agradecemos para los que estamos con salud o no hemos salido afectados. Te agradecemos rotundamente a ti, porque tú eres el que nos ha guardado, tú eres el que nos ha protegido. Bendecimos en esta preciosa hora, Señor, este tiempo, y que sea de bendición para mis hermanos y sus familias y las congregaciones donde ellos participan. Y Señor, que al salir de esta sesión, pues puedan cada uno de nosotros salir edificados por ti. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo, así que sean bienvenidos y bienvenidas y agradecemos ahí haber hecho el tiempo, hermanos. Así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Así que si me permiten, vamos a compartir acá nuestra presentación. Mientras sí, todos me escuchan, ¿verdad? Sí, me escuchan bien. Ok. Sí, hermano, se escucha bien. Excelente. Sí, la semana anterior creo que me di cuenta de que estaba un poco bajo el sonido, pero vamos a entrar aquí al tiempo. Así que esto que es algo rebelde también. Ahí vamos. Ustedes me dicen si logran ver ahí la pantalla, la presentación. ¿Sí se logra ver, hermano? Me avisan ahí si Sí, logran se mira, ver. hermano. Excelente. Sí, se logra ver. Excelente, hermano. Bueno, hemos estado emprendiendo ya, vamos sobre la 8ª semana, increíblemente, y apenas vamos por la lección 5 en cuanto al material, pero no se preocupen, esperamos ahondarlo completamente. Y es enriquecedor ver cómo cada uno de los detalles que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En cuanto a cómo estudiar nuestra Biblia por sí mismos, a cómo tener estas herramientas necesarias. Y bueno, hemos visto ya que
fundamentales. Y una de esas reglas indispensables, pues, es orar. Ya nosotros lo hicimos. Yo espero que ustedes, al hacer sus tareas, pues lo estén tomando muy en cuenta, ¿verdad? Y pido, una vez más, tal vez no lo había hecho de manera grupal, pero entre más nos profundizamos en la palabra del Señor, créanme, hermanos, vienen las pruebas, vienen las tentaciones, vienen las luchas y vienen a montones. Así que vale la pena tener siempre presente que aún todo lo que hacemos no depende de nuestras propias fuerzas, sino que debe depender de la mano de Dios y debemos de buscarlo a Él en oración. Sea su trabajo, sea sus estudios, sea su familia, sea cualquier cosa que hagamos. Pablo lo dice allá en su carta a los Colosenses, capítulo 3, dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya hemos orado y vale la pena pues recordar también cuáles son las reglas de este estudio, ¿verdad? Y ya hemos dado un paso agigantado prácticamente durante 5 semanas en cuanto a la observación. Y hemos aprendido a observar qué dice el pasaje, y especialmente la carta a los filipenses. De qué en su momento, la semana pasada, hace un par de semanas prácticamente, la quinta semana hicimos una introducción, la sexta semana ya empezamos a ver un poco de ejemplos, y la sexta y séptima semana pues ya entramos al tema de la interpretación. Y hemos estado aprendiendo o tratando de entender qué significa el pasaje. Y estamos en esta etapa de la interpretación. Hoy vamos a ver la segunda fase, hoy el segundo lente, y cómo en algún momento dado vamos a poder encontrar el significado del pasaje. Y por último, pues esperamos recorrer en las próximas semanas pues lo que es la aplicación. Y en esa parte pues vamos a correspondernos qué significa el pasaje para nosotros. Y bueno, la semana pasada veíamos 3 lentes. ¿Alguien se recuerda cuáles eran los lentes que estábamos aprendiendo la semana pasada? Vimos que hay un lente donde vemos la historia del pasaje, y este lente nos ayuda a responder la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedieron los eventos que nos está narrando la historia bíblica o que estamos viendo en el texto bíblico? ¿Cuándo pasaron, verdad? ¿En qué momento de la línea de tiempo, verdad? Si es antes de Cristo, pues vemos que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento desde Génesis a Malaquías es antes de Cristo. Y están los eventos después de Cristo, que está en algún momento dado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde Mateo a Apocalipsis, la Biblia nos hablan eventos después del nacimiento de Cristo. Y el ente cultural, que básicamente es de ver el contexto del pasaje y nos responde la pregunta ¿cómo? ¿Cómo podemos entender en base a la cultura, en base a cómo vivían los personajes bíblicos? Y tercero, el tercer lente es la geografía del pasaje. Y este lente nos responde la pregunta ¿dónde? ¿Dónde están parados los eventos bíblicos? ¿Dónde están parados los personajes bíblicos? ¿Verdad? Y bueno, siguiendo con las reglas de estudio, bueno, en la última sesión prácticamente empezamos a ver cómo interpretar lo que dice el texto bíblico. Vimos la importancia de ubicar el texto desde su contexto geográfico. Y se recuerdan que vimos el ejemplo de la nación de Israel como nación, ¿verdad? Descubrimos por qué se le llama, o por qué se le dice a algunos, ¿verdad? En diferentes ramas, en diferentes materias le llaman el centro de la Tierra. Y ya conocimos un poquito el entorno geográfico en el que se ha desarrollado la historia del pueblo de Israel. Y bueno, hoy, solo a manera así de grosso modo, podemos dar un poquito de contexto geográfico, por ejemplo, a libros que están en el Antiguo Testamento, como el libro de Jonás y de Nahum. Estos dos libros tienen relación. ¿Por qué? Porque se encuentra en medio de ellos Nínive, la ciudad. ¿Y dónde está Nínive? No sé si ustedes saben dónde está Nínive, aunque yo aquí doy una breve respuesta.
pero ¿alguno de ustedes había escuchado dónde está Nínive? No, hermano. No, ok. Al noreste de lo que hoy conocemos como Palestina. ¿Y dónde eso era en la época bíblica? Vean, aquí les pongo dos momentos. Uno es bajo el imperio asirio. Ahí ven la manchita verde, ¿verdad? Lo que correspondía al imperio asirio. Ahí aparece Nínive. Arribita ahí de un puntito donde dice Asiria. Básicamente esa es la región donde estaba Nínive. Y después vemos la segunda porción de la imagen que es el imperio babilónico. Cuando el imperio babilónico básicamente se fundía ahí en Medio Oriente y ahí encontramos a Nínive también presente. Es solo una pequeña muestra para entender un poquito estos libros. También vale la pena hacer un breve recorrido histórico. Vean ustedes, dice, en el año 780 a.C., Dios envió a Jonás. ¿A dónde? A Nínive. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. ¿Se recuerdan ustedes ahí? Conocen ya un poquito la historia, ¿verdad? Que Jonás no quería ir, era algo reacio a obedecer al Señor y pues se fue por otro camino. Dios lo, lo, lo tomó y tuvo que sucumbir en el vientre de un pez, ¿verdad? Eh, en la escuela dominical se ilustra como una ballena, ¿verdad? Era un pez grande, dice la Biblia, pero eh, Nínive se arrepintió, y sí, ellos escucharon el mensaje. Para Tomás fue sorprendente porque él no esperaba que se arrepintieran. Además, él quería que Dios destruyera esa nación pagana, pero Dios ahí también mostró su misericordia y Nínive se arrepintió. Pero este arrepentimiento lamentablemente no fue por mucho tiempo, fue temporalmente. Y en el 722 a.C., Asiria toma toda la región, como ya lo vimos en el mapa, y toma cautivo también a la nación de Israel y al reino del norte principalmente. Eh, y Nínive también en su momento pues es parte del imperio asirio, ¿verdad? Y en el 650, vean ustedes, 130 años después de que Jonás había predicado en Nínive, Dios envía a Nahum a Siria nuevamente para predicar, pero la predicación acá ya no es de arrepentimiento, vea usted, sino que ya es de destrucción. Y es interesante que el libro de Nahum contiene varias profecías que son específicamente y que serían y que se cumplen al tiempo, al pie de la letra, hermano. Es más, hay evidencia arqueológica que hoy nos muestra cómo fue la destrucción de esta ciudad, de esta nación, que realmente Nínive fue una nación, ¿verdad? Y se cumple la palabra del Señor, hermanos. Eh, Dios ha prometido que va a volver. Y Él vino ya una vez para que todo aquel que creyera en Él se arrepintiera, pero va a volver. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues ya no es para arrepentimiento, hermano. Así que esperemos que no seamos como niños, que podamos estar arrepentidos genuinamente y no solamente temporalmente, ¿verdad? Pero eso ya es parte de la aplicación, hermanos. Pero vamos a continuar. Siguiendo con el lente del contexto geográfico, me gustaría saber, ya al ver este pequeño panorama que hemos hecho con estos dos libros del Antiguo Testamento, Jonás y Nahum, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que la información ayuda a entender el mensaje de estos libros al leerlos ahora? Ya teniendo esa perspectiva, Jonás, pre-arrepentimiento y arrepentimiento temporal, Nahum, ya no arrepentimiento, sino que juicio. Bueno, muchos textos se comprenden mejor al conocer más de cerca su geografía y su historia. También es importante comprender que la cultura va a influir en el pasaje bíblico también y va a estar presente ahí presente o detrás del pasaje a veces, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta este lente geográfico. Otro ejemplo que me gustaría hacer un poquito así a grosso modo del Nuevo Testamento ya les puse un ejemplo del Antiguo Testamento con Jonás y Nahum. Este ejemplo es de Hechos 19. Y para esto me gustaría que en algún momento dado, pues, no nos va a dar tiempo a hacer el ejercicio, quería que lo hiciéramos, pero vamos a hacer otro más adelante un poco más corto. Pero básicamente en Hechos 19, Pablo está en la ciudad de Éfeso.
Eh, y ahí en Éfeso, esta ciudad está dedicada a la adoración. Es una nación pagana, pues, es un pueblo griego que viene de su cultura griega, politeísta, que tienen varios dioses, pero especialmente esta ciudad de Éfeso, ellos en algún momento dado ahí tienen una adoración muy enraizada a la diosa Diana, o algunos otros estudiosos le llaman Artemis también. Y aquí les presento un breve bosquejo de lo que en algún momento dado acontece en Hechos 19. Y de Hechos 19, del 1 al 20, muchos creyeron en el Evangelio por la predicación de Pablo y porque en algún momento dado Pablo también empezó a compartir del Evangelio. Y de Hechos 19, 21 al 41, pues lamentablemente hubo una situación ahí que se dio un alboroto, igual a Pablo también lo toman, que en algún momento dado lo querían pues, prácticamente linchar, como diríamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Era un linchamiento prácticamente, que querían matar a Pablo. Y hay un alboroto ahí tremendo, pero se hace mención de un estadio, ahí, hay un estadio ahí. Eh, y esto es interesante, hermano, porque todo lo que la Biblia nos narra, nos cuenta, hay evidencia arqueológica y hay evidencia histórica de esto. Por ejemplo, este estadio, hay ruinas hoy en día, que son ruinas que están ahí, que se conocen como el teatro de Éfeso o el estadio de Éfeso. Vean ustedes, ahí les presento un pequeño recorrido. Este es el lugar donde Pablo prácticamente lo tuvieron por 2 horas. Vean ustedes, ahí se puede ver. Y bueno, les decía también que la cultura griega en esta parte de la región de Éfeso era una cultura pagana. Tenían muchos dioses, pero uno de los dioses era esta diosa, Artemis o Diana, como la ven ahí en la imagen de la derecha. Esta diosa pues prácticamente se representaba de esa manera, no sé si logran verla ahí bien bien. Y lo que está al frente pues es prácticamente es una gama le hacen variedad de techos porque ellos creían que esta diosa era la diosa de la fertilidad, de la que daba vida, ¿verdad? Y prácticamente, pues, bueno, vale la pena decir que esta es una imagen de una réplica que se hizo en Roma, una réplica romana, pero que es una fotografía tomada en el Museo de Arqueología en Éfeso. Y al lado izquierdo, pues ustedes ven el templo ahí de la diosa, donde se le veneraba el culto. Ese templo ya no existe, hay ruinas ahí nada más, y esto es como una ilustración de lo como fue en su época de apogeo. Y, bueno, me gustaría decirles que, ¿qué pasa cuando usted lee y estudia la carta de Pablo a los creyentes en Éfeso, o como se conoce la carta a los Efesios? Debemos de tomar muy en cuenta este contexto geográfico en donde estaba Pablo, pero también contexto cultural, porque la carta a los Efesios está plagada y demás. Pablo da una exhortación fuerte a esta iglesia de que en algún momento mantengan la centralidad del Evangelio y que en su momento también dejen su vana manera de vivir. El contexto en el que Pablo redacta esta carta, básicamente, pues ellos, había una situación clave en la que vivían, que era una cultura pagana. Además, muchos de los que se convertían a la iglesia querían mantener también en algún momento algunos rituales muy parecidos a la iglesia de Corinto. Pero para más información, pues yo les recomiendo que cuando estudien esta carta puedan consultar un diccionario bíblico para ir viendo sobre todo el contexto cultural, ¿verdad? Y de su geografía e historia. Vale la pena hacer esta observación. Eh, También, no solo cuando leamos la Biblia, hermanos, no solamente leamos textos y historia bíblica, ¿verdad? Sé que es muy bonito y a veces pasa mucho en escuela dominical, que nos gusta narrarle historia a los niños o a los jóvenes principalmente, ¿verdad? Y a veces en su momento hay sobre todo los más jóvenes, ay, qué aburrido, ¿verdad? Pero la Biblia no solo historias, hermano. Es más, yo les compartí que he tenido la oportunidad de dar clases también de enseñanza a niños jóvenes y adultos, pero principalmente con los niños y los jóvenes, yo me he dado cuenta que ellos en algún momento por medio de una ilustración captan la historia bíblica de mejor manera, que tan solo narrar y narrar y narrar la historia. La información geográfica nos da eso, la información histórica nos da eso, la información cultural nos da eso, nos da
ilustraciones que podemos usar en nuestras enseñanzas y en nuestra comprensión del texto bíblico. Entonces, si usted está estudiando cualquier porción de la Biblia, por favor tome en cuenta que está estudiando situaciones que fueron reales, hermano. Fueron reales. Y acá es importante tener en cuenta que la Biblia es, describe historias, describe narración, describe eventos y situaciones que son reales. Y bueno, no quiero aburrirlos más con esta, porque es solo un repaso, quería ponerles estos ejemplos, básicamente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero hoy vamos a ver un poco de la cultura histórica. Si queremos ver la importancia de ver el contexto cultural y luego el contexto histórico del texto en su momento dado que ustedes han estado estudiando también y que me imagino que han estado ahí, como diríamos, en buen chapín, metiéndole el diente, ¿verdad? A la carta de Filipenses. El ente del contexto cultural. Este es básicamente el ente que vamos a estar viendo a continuación. Y para eso, pues, nos vamos a ayudar de algunas ayudas que existen, ¿verdad? Sobre de algunas herramientas que son costumbres y tradiciones. Y vamos a tomar de ejemplo de una cultura que es un tanto más actual, como los árabes o nómadas, como le llaman en algún momento dado, que viven en el desierto y que se asemejan mucho a las historias bíblicas de Abraham, Isaac y Jacob y del pueblo de Israel, sobre todo cuando salió de Egipto, ¿verdad? El éxodo, anduvo en el éxodo, allá en el desierto. ¿Cómo vivía la gente en esa época? ¿Cómo era su forma de vida? Vea usted. Esta es una imagen tomada de un campamento prácticamente, de un grupo se llaman, me cuesta pronunciarlo, hermano, perdón, se llaman beduinos. Estos son árabes que viven en la región allá de Arabia Saudita y también en Palestina, Siria y Jordania, también Irak y Israel. Estas son en algún momento dado comunidades de árabes que viven en el desierto y ellos hacen sus viviendas de esta manera. No sé, solo necesito saber si pueden ver la fotografía que está ahí en la presentación, hermano. Sí Sí. logran ver la imagen ahí de las casitas, de las pancartas. Sí se Perdón, mira, hermano. excelente. Solo quería saber si podían ver ahí la imagen, porque en mi presentación no se miraba bien, pero sí se logra ver. Excelente. Entonces, les decía que esta era la manera como vivían y me atrevo a decir que era similar la forma como vivían también, pues, Abraham, Isaac, Jacob y aún el pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto. La vida en el desierto prácticamente así eran sus campañas, ¿verdad? O lo como le llamaríamos hoy, a las carpas, ¿verdad? Tal vez para nuestro contexto guatemalteco o en otro contexto latinoamericano o de América, podríamos compararlo con las carpas de los circos, ¿verdad? Que ahora son lonas de plástico, otro tipo de, ya no es tela, ¿verdad? Pero algo así eran las viviendas que fabricaban prácticamente los que vivían o moraban en el desierto. Y bueno, siguiendo con el ente cultural, era lo que les explicaba, ¿verdad? De las tradiciones o la cultura, básicamente el estilo de vida de estos grupos árabes o nómadas que vivían en el desierto, o viven en el desierto actualmente. Algunos de ellos tienen ese estilo de vida. Y para esto, pues también hay descubrimientos científicos, como acabamos de ver en la imagen anterior, pero también vale la pena aquí ver algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, estas son algunas ruinas que se han descubierto de la ciudad de Ur de los Caldeos. ¿Se recuerdan de esa ciudad? ¿Qué personaje bíblico les recuerda cuando ustedes escuchan Ur de los Caldeos, hermanos? ¿Se recuerdan de ese lugar? No, Abraham. Abraham era originario de esa ciudad, hermano. También existe evidencia arqueológica de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Hay restos, ¿verdad? De esta ciudad que han encontrado allá en Palestina. Y bueno, prosiguiendo con este lente cultural, para entender el contexto del pasaje, hay varias costumbres que podemos aprender de la cultura antigua
por medio de estas culturas árabes nómadas que viven en el desierto. Y vale la pena ver algunos elementos también que ellos usan todavía hoy en día, hermano, y que son muy parecidos a la época antigua, pero que la Biblia también nos habla en varios textos bíblicos. Por ejemplo, las lámparas, las monedas y la literatura. Y para eso voy a ver algunos ejemplos. Espero que me dé el tiempo acá. Si me pasó algo acá. Okay. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué ven ahí, hermanos? No sé si logran ver ahí algo. No sé, como una lámpara tal vez, hermano. Ah, sí, hermano. ¿Dónde han visto esa lámpara ustedes? ¿Habían visto alguna vez una lámpara así? Hasta ahorita, hermano. Hasta ahorita. Bueno, yo les cuento que yo cuando la vi por primera vez también me pareció la lámpara de Aladín. Algo así, ¿verdad? Pues básicamente este sí es una lámpara, hermano. ¿Y cómo era que usaban en la antigüedad esa lámpara? Era así el uso como la usaban. Miren, se llenaba de aceite de oliva, se le ponían un pedazo de tela o de, de- de lana, y ese era el mechón en donde alumbraba, y así tenían sus lámparas que usaban. Y ahí ya nos hace sentido el Salmo 119, 105, ¿verdad? Que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el salmista está haciendo escribiendo ese texto, él está pensando en esta lámpara que él lleva en la noche, en la oscuridad, ¿verdad? Imagínense en aquel entonces cuando no hay oscuridad, o para los amigos o hermanos que nos escuchan y son del interior, y que han tenido un tipo de vida donde no hay electricidad. Por ejemplo, yo cuando fui a donde me dijeron que hay electricidad, pues, pero cuando el baño está fuera de la casa por lo general, también es un poco compartiéndoles un poquito de nuestra cultura guatemalteca. En nuestras áreas rurales el sanitario está fuera de la casa, hermanos, y está a veces hasta a varios metros de distancia. Entonces, cuando se sale hay que llevar una lámpara, ¿verdad? Para ver el camino. Y si la estrella está, si, perdón, si el cielo está despejado, la luna alumbra y se puede ver, pero si está todo nublado o oscuro, hay una oscuridad que no se puede ver nada, ¿verdad? Ni siquiera por donde uno pone el camino. Entonces, cuando el salmista dice lámpara es a mis pies, tu palabra está tratando de usar esa forma de que él tenía de comprensión, ¿verdad? Como lámpara, y que le alumbra su camino. Así es lo que usa el salmista. Y bueno, algunas monedas que me gustaría brevemente darles ahí. Por ejemplo, esta moneda, ¿verdad? Esta es la moneda que representaba un talento, y, y prácticamente cuando Jesús nos cuenta la parábola de los talentos, allá en Mateo 25, por cierto, pues él en su mente y en su pensamiento y la cultura, la gente entendía del talento, no como nosotros lo vemos hoy. Por ejemplo, hoy nosotros cuando hablamos de talento, hablamos de situaciones que hacemos, ¿verdad? De cosas que hacemos. Pero cuando Jesús presentó la parábola de los talentos, él estaba teniendo en mente, y la gente que lo escuchaba teniendo en mente esa moneda. Eso era una moneda el talento. Así que eh, nos va ayudando el contexto cultural, hermanos, a ver un poquito cómo entendemos la Biblia nosotros hoy, ¿verdad? Hoy ya tenemos tal vez otros conceptos, otras ideas, pero en la época antigua había una comprensión distinta a lo que nosotros hoy entendemos. Y esta moneda que ven acá también es un denario de plata, que tiene el rostro del emperador de aquel entonces, que era Tiberio César. Y vale la pena decir que los evangelios nos narran, y especialmente Lucas. No sé si tiene a su mano ahí su Biblia, hermano, alguno de los hermanos que nos busque así rápidamente Lucas 3.1. Vean qué dice Lucas 3.1, por favor. El primero que lo encuentre, me lo lee. ¿Qué dice Lucas 3.1? Dice la palabra del Lucas Señor. 3:1 dice de la siguiente manera. ¿Sí me escucha? Sí, bueno,
bueno, creo que está ¿Me hablando... escuchas, Héctor? Sí, sí, te escucho, Samuel. ¿Lo vas a leer? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, Samuel. Dice, en el año decimoquinto del imperio del Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilina. Ok, ahí estamos. Pero en lo que ¿Sí? me quiero centrar, vean, hay varios nombres ahí que son un poco difíciles de pronunciar, ¿verdad? Pero en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, prácticamente en algún momento dado, aquí hace mención, ¿verdad? Hay una parte del texto donde nos, nos presenta este Tiberio César, ¿verdad? Que fue un personaje histórico, por cierto, era un emperador del imperio romano. Y aquí hay una moneda en donde él está, su rostro, digamos, su emblema, ¿verdad? Y eh, pues ahí el texto bíblico nos narra de este personaje que fue real, y hay evidencia también ahí histórica de este emperador. Otro, y por cierto, bueno, esta imagen la puse, es una moneda de oro, y esta moneda fue encontrada en el 2016, ahí en el mar de Galilea, por un turista, interesantemente, que andaba ahí cerca de la orilla del mar de Galilea, y la encontró, casualmente, la encontró, y para muchos estudiosos que cuando él la llevó a que le hicieran los exámenes y todo, para su sorpresa era que tenía más de 2000 años de antigüedad esa moneda. ¿Y a quién correspondía? Bueno, a Augusto, el gobernador que aparece también eh, en, en el Evangelio principalmente, nos aparece ahí cuando antes de que Jesús naciera, bueno, durante el proceso que Jesús nació, mejor dicho, ¿verdad? Y este emperador gobernó del año 27 antes de Cristo y murió en el año 14 después de Cristo. Entonces podemos decir que en la infancia básicamente de Jesús, que fue cuando existía este emperador. Pero es interesante, hermanos, ver cómo pues también esta moneda se preservó por ser de oro. Y bueno, ¿qué dice esta moneda? Dice Augusto Divino. Y es que en la antigüedad, pues también a los emperadores les consideraban dioses. Y principalmente este emperador cuando murió, hubo otro emperador que en honor a este emperador, se llamaba el emperador Trajano, él mandó a hacer monedas y dándole honor de deidad a este emperador. Entonces, esta es una evidencia arqueológica, hermanos, que hace evidencia que lo que la Biblia nos narra, pues, fueron eventos históricos ciertos, ¿verdad? Y, bueno, aquí hay un pequeño desglose de varias monedas, no sé si logran ver ahí, pero ahí aparece el talento, dracma, más adelante vamos a ver que era el dracma, y algunas monedas más que usaban en épocas bíblicas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y vale la pena recordarles, hermanos, que para esto pues también hay Biblias que traen en la parte de atrás, a veces traen su tabla de conversiones de monedas, y vale la pena pues hacer uso de esos recursos que a veces nuestras Biblias traen. Eh, yo tenía una Biblia aquí, pero no la tengo a la mano ahorita para mostrarles, pero básicamente es muy parecida a la diapositiva que les puse ahí, la imagen, en donde hay un desglose y también en su momento, pues a veces hay hasta una conversión de cuánto sería el monto de lo que valdría una moneda hoy, cada una de estas monedas. Y para eso nos ayudan esas ayudas. Nuestras Biblias de estudio por lo general traen este tipo de información y yo les recomiendo que adquieran una si no la tienen, que ayuda para este tipo de análisis, ¿verdad? De observación. Pero bueno, pasemos a la literatura antigua. En cuanto a literatura antigua, hermanos, tenemos una vastedad de recursos que están en varios museos y en varios lugares en el mundo, de textos bíblicos que nos dan evidencia de que la escritura es real, hermano, y que en su momento, pues, nosotros
hoy pues, con el alcance de estos medios de la tecnología, podemos tener alcance a esta información también. Hay una página, tal vez les voy a compartir por correo, hay una página donde están todos los fragmentos que han encontrado. El último descubrimiento fue en las cuevas del Qumran, donde encontraron porciones del Antiguo Testamento, varias porciones, y casi completo el libro de Isaías, por ejemplo. Y aquí hay una porción de esos textos en el idioma hebreo. Ahí está, si usted ha tenido noción de este idioma, pues va a entender lo que dice ahí, ¿verdad? Y si no, pues le animamos a que se involucre ahí en el estudio de los idiomas, hermanos, que es una ricura, es un mundo también. Bueno. ¿Me dicen si logran ver la presentación ahí, hermano? Sí, hermano. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ok. Entonces estábamos prosiguiendo ahí veíamos que la literatura antigua, tenemos varios recursos de literatura antigua, del texto original, le llaman algunos, de literatura antiguo testamentaria y del Nuevo Testamento. Acá les mostraba una porción de lo que es el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y acá hay una porción de literatura también antigua de griega, texto griego, básicamente es una copia de una carta. Y aquí, siguiendo con el ente cultural, después de ver que hay pues monedas, ¿verdad? Hay también escritos, hay evidencia arqueológica, ¿verdad? Que nos da entre pues, elementos, ¿verdad? Como las carpas, como las lámparas y las monedas. Vemos entonces cómo el ente cultural nos ayuda a ver también las costumbres, cómo vivían los personajes antiguos. Así que, ¿sí pueden ver la presentación ahí, hermanos? Mate mías, hermanos. ¿Me escuchan? No. Solo se logra ver Bueno. el ente cultural, costumbres, Sí. nada más. ¿Sí me escuchan, hermanos? No sé si... Bueno. el ente cultural y costumbres, Okay. ¿se logra ver? ¿Sí me escuchan? Como que se le fue el volumen, se Como escucha que se me bien. fue por un rato, ¿verdad? Sí, yo estaba hablando, no sé. Bueno, sí, decía que el ente cultural nos ayuda entonces a ver, después de ver pues, las diferentes presentaciones en cuanto a la literatura, a los aspectos, ¿verdad? Elementos como las monedas, lo que es también la geografía y la vida también de los árabes antiguos y de las culturas árabes. Tenemos ya idea un poquito de cómo entender algunas porciones del texto bíblico. En cuanto al ente cultural, decíamos que hay algunas costumbres que nos van a ayudar a ver el texto. Así rápidamente lo vamos a ver. Por ejemplo, el texto de Mateo 6:19. No lo busque, se lo voy a leer en la versión contemporánea. Dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Dice esta versión. Cuando leemos ese texto, bueno, pensamos en los ladrones, pensamos en donde, pues, bueno, Jesús nos está diciendo que sí, que no acumulemos riqueza, ¿verdad? O tesoros. Pero cuando vemos este pasaje con el ente cultural, tenemos que entender cómo vivían los judíos de aquella época. Cómo vivía el pueblo judío, cómo eran las viviendas. Si vean ustedes, las viviendas por lo general tenían estas porciones, vean ustedes. Estaba una porción, una parte baja y una parte alta. Y por lo general, pues las escaleras no estaban como las construyen ahora nuestras viviendas, ¿verdad? Que están dentro de la casa a veces, sino que era una escalera que estaba por la parte de afuera y
subían al techo o a veces también para subir al segundo nivel. Vale la pena decir también que cuando los evangelios nos narran que Jesús estaba en el aposento alto. Hermano, perdone, casi no se le escucha. Oh, gracias, hermano. ¿Ahora me escuchan? Perdón. Perdón, no sé qué Bueno, pasó. yo sí le escucho. Sí. Yo sí le escucho, claro. Sí, Ah, Ok. ok. yo sí. Yo Ok. si no está, pero lejísimos. Ok, tal vez le falta audio a su dispositivo, hermano. Si le sube más Ya le audio. subí todo el volumen Perdón. Bueno, no, y sí, no este, estaba como así. decía, a veces creo que Pero la bueno, no sé qué pasa. aplicación en algunos, o por la señal, porque yo estuve en una reunión esta semana también en dos tuvimos algunos, donde la persona que nos estaba dando la charla no lo escuchábamos y la otra en donde todo el grupo, una sesión de grupo y varios no nos escuchábamos. Bueno, lamento que tengan ese inconveniente, hermanos. Voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo y voy a hablar un Ya, poquito ya. más fuerte. ¿Ya le escucho más? Ok, voy a hablar un poquito más fuerte para que me puedan escuchar todos. Decía, Gracias, gracias hermano. hermano. Y no, si hay algún inconveniente ahí con el audio o no miran la presentación, avisen hermanos, porque yo como estoy usando doble pantalla, pues tengo mi presentación acá, pero no, a veces también por eso les pregunto si ven ahí la presentación. Pero decía entonces, para entender entonces este concepto de minan y hurtan, eran porque también, pues desde la antigüedad estaban los ladrones, ¿verdad? Y era una forma como ladrón también, pues procuraba a veces asaltar las viviendas, ¿verdad? eh, Usaban esta forma. Les decía también que los evangelios nos narran que Jesús también estuvo en el aposento alto, pues la parte de arriba era el aposento alto por lo regular en las viviendas, ¿verdad? Era una parte alta. También siguiendo el ente cultural, pues otra de las costumbres que encontramos en el Nuevo Testamento, que Pablo es el que nos narra allá en Romanos 12:20, y se lo leo para que no perdamos ahí el tiempo, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y qué estaba diciendo Pablo cuando dice ascuas de fuego? No sé ustedes qué se imaginan o qué piensan o qué pensaban, ya lo saben, ¿qué es eso de las ascuas de fuego? ¿Qué piensan ustedes que sea eso de las ascuas de fuego? Pues vuelvo y retomo una imagen que tal vez muy común acá en nuestro contexto de Guatemala, el juntar el fogón, el fuego o la leña, como decimos, el carbón. Básicamente, pues era un montón de carbones encendidos, ¿verdad? A lo que Pablo le llama ascuas de fuego, la que la traducción de nosotros, mejor dicho, la Reina Valera, que es la que usa esta palabra, ascuas de fuego. Si ustedes lo comparan con una versión un poco más moderna, pues van a encontrar que va a ser carbones encendidos, ¿verdad? Pero básicamente, teniendo la imagen cómo vivían, eran básicamente que juntaban fuego para cocinar los alimentos, ¿verdad? Y a veces ese fuego pues quedaba así la brasa viva, el rojo vivo, ¿verdad? Que eran como carbones encendidos. A eso se refería Pablo cuando dice amontonará asco, o sea, le va a poner en la cabeza como ponerle un tazón ahí con carbones encendidos, ¿verdad? Cuando uno, por cierto, hace bien al que lo considera a uno como enemigo. A veces hay personas que a veces, Hermano, perdón. ¿sí? En la Biblia Dios habla hoy, dice que así harás que a tu hermano le arda la cara de vergüenza. Ajá, sí, ahí él lo usa un poco ya, exacto, más contextualizado a nuestro entender, por decirlo así. Pero lo que Pablo está diciendo es eso, ¿verdad? O sea, es como ponerle ese montón de carbones en la cabeza, ¿verdad? Creo que se ponga rojo, al rojo vivo, pero pues de la cólera, ¿verdad? De enojado, porque imagínate, le voy a poner ese ejemplo para que entendamos un poco este pasaje. Dice, si tu enemigo dice, mira tú, y aquí voy a decir algo fuerte, hermanos, me perdonan por esto, pero es como que si alguien que te ha hecho tanto daño, por ejemplo, un abusador, un asesino, alguien que te ha hecho un daño así tan, tan fuerte, y que tú le hagas bien a esa persona en lugar de hacerle mal, porque eso es lo que nos enseñó Cristo. Él dijo, si te dan en la cara, pon la otra mejilla para que te... Entonces Pablo está tomando este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, si tu enemigo te hace algo malo, atiéndelo bien.
dale de comer. Si tiene hambre, dale de comer. Si le falta de sed, dale, si tiene sed, dale agua. O sea, hacerle cosas buenas al que te hace lo malo. Y entonces Pablo dice, le amontonarás ese montón de como carbones encendidos en la cabeza para que pues, sea que él se sienta más enojado, probablemente, porque dirá, que yo le he hecho tanto mal y me hace bien. Algo así es la idea de lo que Pablo está hablando. Pero no estoy predicando, hermanos, perdón. Otra costumbre, siguiendo el lente cultural, y gracias, hermanos, por esos aportes. Pueden interrumpirme, no tengan pena ahí para hacer esos aportes. El pan, cuando Jesús hace la famosa oración del pan nuestro de cada día. Nosotros conocemos este pan, ¿verdad? Ahí les puse una imagen de unos panes que, por cierto, venden por acá cerca donde vivo. Qué rico el pan, hermano. Pan en la Biblia, nosotros tenemos esta imagen de pan, conocemos el pan. Pero más adelante les voy a mostrar otra imagen cómo era el pan en tiempos bíblicos. Por ahorita quiero adelantar y seguimos entonces con la idea de la lámpara. Ahora usted ya conoce cuando el texto bíblico habla de una lámpara, hermano. No está hablando de un bombillo, no está hablando de una linterna. Está hablando de esta lámpara, hermano, que era una porción así de barro, de barro que era moldeable y se llenaba con aceite de oliva, que era el combustible de aquella época. Ya les expliqué cómo la usaban. Encontramos allá en Lucas 8, ¿verdad? Cuando Jesús también está hablando, ¿verdad? Y que ahí nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una cama, ¿verdad? Sino que la pone en un lugar alto, dice él, ¿verdad? Está hablando de esta lámpara, hermano. O por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y sus lámparas. Los de la cultura, cuando Jesús expresó esta lámpara, ellos tenían en mente esta lámpara, ¿verdad? No la lámpara que nosotros conocemos hoy. Y siguiendo con el ente cultural, otra de las costumbres o otra de las partes que encontramos en la Biblia es la dote, le llaman algunas versiones, o dracma, otras. Pero ¿qué es este dracma o dote? Básicamente es una moneda, hermano. Y la mejor ilustración que encontramos es en la porción bíblica de Lucas 15, 8 al 10, cuando pues Jesús narra ahí, ¿verdad? El evento de la mujer que perdió su dracma, dice algunas versiones, o dote. ¿Y qué era ese dracma o dote? Una moneda, ¿verdad? Era una moneda también que tenía mucho valor. Siguiendo ahí con las costumbres, una imagen también que tenemos bien marcada por muchos en la historia, es la imagen de la cena del Señor. Pero la imagen más conocida no es esta, hermano, sino que es esta, ¿verdad? El cuadro famoso del pintor y inventor y un montón de descubrimientos que hizo también Leonardo da Vinci, pero dejó principalmente sus obras de arte fueron pintura y dejó este legado, esta imagen de la cena de nuestro Señor, la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Y este pintor, vale la pena decir que él trató de darle su contexto a la historia bíblica. Él puso la mesa como comían en la época y como comemos todavía hoy nosotros, tal vez. Tal vez nosotros usamos la mesa así, horizontal, y nos sentamos en sillas o en banquitos. Pero en la época antigua no era. En la época antigua, más comúnmente las mesas eran así en U, se sentaban alrededor de la mesa y en algún momento pues usaban unos almohadones o cojines o ¿cómo se llama? No sé cómo llamarlo. Pero vamos a ver que básicamente por ejemplo, la cena de nuestro Señor Jesucristo, la última cena, el Evangelio de Juan 13 nos habla de que Juan, el escritor, él se está identificando y él se refiere a sí mismo en el Evangelio. Por cierto, vale la pena decir que él no habla de sí mismo, sino que se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Y él dice que el discípulo amado se reclinó en el pecho de Jesús. ¿Y por qué es esto? Vean ustedes, porque no sé si logran ver el dibujito ahí que pusimos. Básicamente esta era la forma como ellos comían. La mesa era un trozo de madera en el centro y alrededor habían almohadones donde se recostaban con los pies hacia atrás, extendidos hacia atrás. La mejor forma de entenderlo es así, miren. Algo así se llevó a cabo la última cena de nuestro Señor Jesucristo. No como nos lo presentó Da Vinci, ¿verdad? Y la idea que nosotros tenemos así. No fue así, sino que así. Entonces,
De ahí vemos, siguiendo con el contexto cultural, y esto es un panorama así a grosso modo, hermanos, perdón por el tiempo, pero por ejemplo, encontramos también allá en Lucas 7, encontramos la narración de que la mujer lavó los pies de Jesús con lágrimas, y nos hacemos la pregunta, ¿la mujer lavó los pies de Jesús con lágrimas? ¿Estaba ella llorando cuando dice el texto que literalmente le lavó los pies a Jesús con lágrimas? Puede ser que sí, tal vez, o tal vez usó un frasco de lágrimas. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque era costumbre antigua, por cierto, de la antigüedad, de guardar las lágrimas cuando las personas lloraban, guardaban sus lágrimas, y por cierto, esto lo hacían también los emperadores, en frascos de botella, en un frasco, en un botellón, que era un frasco pequeño, pero que esas lágrimas se guardaban para demostrar más adelante el sufrimiento de la persona. Era como un recuerdo que la persona tenía de todas las lágrimas que había derramado. Y era un frasco así pequeño que tenía pues un cuello alto. Más adelante les voy a enseñar. Y ejemplos de esto, no nos da tiempo leerlos, pero si quieren anótelo ahí, lean más tiempecito ahí el Salmo 56:8, donde el salmista expresa estas palabras: pon mis lágrimas en tu redoma, dice. Pon mis lágrimas en tu redoma. Eso dice el Salmo 56:8. Y siguiendo con la narración de Lucas 7:38, donde la mujer derrama sus lágrimas, pues les decía, esta es la ilustración de la botellita o el frasco de lágrimas que usaban. Es probable que esta mujer le haya derramado su frasco de lágrimas a Jesús. Claro, el texto solo el narrador bíblico solo nos dice que la mujer lavó los pies de Jesús con lágrimas. Entonces, pero algunos estudiosos creen que pudo haber sido uso de este frasco donde la mujer había guardado por mucho tiempo sus lágrimas, hermanos. Y bueno, aquí quiero hacer una pequeña eh, enseñanza también, ¿verdad? Porque a veces, yo no sé por qué usted ha estado pasando estas semanas, estos meses o estos años, hermano o hermano. Yo lo desconozco realmente, o sea, desconozco cuál está siendo su sufrimiento también, sobre todo en esta época. Yo no sé cuál está siendo su situación, pero Dios toma en cuenta nuestro sufrimiento, hermano, y se da cuenta cada vez que lloramos. Y es más, eh, como la mujer que hablamos ahí en Lucas 7, esta mujer pues, probablemente había sufrido mucho, tal vez como consecuencia de su pecado, o porque el texto dice que se refiere a ella como una mujer pecadora, ¿verdad? Pero a pesar de que era pecadora, ella se acercó a Jesús y estuvo dispuesta a entregarle sus lágrimas a él. Eh, Nosotros podemos hacer eso también hoy todavía, hermano. Y los hombres, como siempre lo he dicho, aún en grupo de hombres lo digo yo, los hombres también lloramos. Y Jesús lloró, dice también. Allá Juan, ¿se recuerdan? Juan 11 nos dice que Jesús lloró. Y llorar es de humanos, pero llorar por el sufrimiento también Dios se da cuenta. Así que si usted ha estado llorando o ha estado en situaciones difíciles, hermano, hermana, déjeme decirle que Dios está viendo su dolor y puede derramar sus lágrimas delante de Él y expresar su dolor, hermano. Llorar libera el alma. Llorar nos libera de esa conmoción. Y en la antigüedad usaban estos frascos para conmemorar y para recordar ese sufrimiento que les había perturbado. Pero esta mujer no decidió guardarlo, sino que estuvo dispuesta a irlo y lo derramó a los pies de Jesús. Así que nosotros podemos hacer lo mismo. No sé ustedes, pero no sé si ahora cobra más sentido ahora estas historias en la vida de Jesús y lo que hemos visto, a grosso modo. Perdón que vaya rapidito, pero ya robé más de su tiempo. Me gustaría terminar, para no robarles más de su tiempo, con esta última parte, dice, en cuanto al ente cultural, hermano. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 10, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Más adelante vamos a ver la puerta. Pero yo soy el buen pastor, dice Jesús. Jesús dijo esto, yo soy el buen pastor. ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo yo soy el buen pastor? Bueno, recuérdense que él vivió en una época donde también la principal fuente de ingreso era la agricultura y la apicultura, el cultivo de plantas y también el ganado, principalmente de ovejas.
y la oveja era un animal también que se le trataba muchos recursos. Leche, por las cabras, ¿verdad? La lana, etcétera, etcétera. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿A qué se refería Jesús cuando decía allá en Juan 10:14? Bueno, vea usted, él tenía en mente el pastor que va al frente y las ovejas lo siguen. Porque déjenme decirle, hermano, y hermano, bueno, yo no soy pastor literalmente de ovejas, aunque soy pastor de almas. Pero mi esposa fue pastora literalmente de ovejas y ella me cuenta que sus ovejas se escuchaban y la conocían a ella y la seguían. Y Jesús tiene esta idea, hermano, esta idea del pastor que conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él y siguen, y lo siguen. Entonces, vale la pena ver entonces, hermanos, cuando vemos con el ente cultural, podemos ver de otra manera el texto bíblico. ¿Y a qué se refiere cuando el texto dice el redil de las ovejas? ¿Será una cueva? ¿O será un círculo de piedras o espinas? Vea usted, cuando la Biblia habla del redil de las ovejas, se refería a eso. Básicamente esta era la forma como mantenían a las ovejas pues ahí encerraditas, ¿verdad? Para que no se escaparan algunas. Y no nos dio tiempo para leer este texto, pero era lo que quería adelantar, pero yo soy la puerta, dice Jesús. Ya tal vez ustedes ya conocen este texto, ya lo han leído, tal vez ya lo han escuchado en prédicas, tal vez ya lo han predicado, ya lo han enseñado. Pero allá en Juan 10:9-13 Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará paz. ¿Y a qué se refería Jesús cuando decía yo soy la puerta? Básicamente a eso. Jesús está ahí en la puerta, hermano. Terminamos por hoy. No me resta más que decirles que el Señor me les bendiga. Básicamente teníamos un poquito más ahí para compartir con ustedes, que el tiempo va que vuela. Así que no queremos robarle más de su tiempo, porque algunos también ahí sabemos que todos tenemos algunos otros compromisos y queremos ser también respetuosos de su tiempo, hermanos. Así que por mi parte, yo quiero agradecerles una vez más por haberse hecho presentes el día de hoy y vamos a terminar con por ahí. Teníamos quería hacer un pequeño ejercicio en grupo, pero ya no nos da el tiempo, así que queremos respetar el tiempo, así que agradecerles, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, observación o comentario para finalizar. Si no, gracias. Si no, mañana pues estoy mandándoles correo el siguiente juego de tareas para esta semana. Y me disculpo con quienes ya fueron puntuales ahí, lograron entregar sus tareitas. En esta semana les mando ahí las notas de la retroalimentación. Me disculpo, esta semana estuve también ahí cargadito de varias cositas, como le decía, pero confiamos en el Señor. Si gusta, no sé, con los hermanos que terminamos, no sé si alguien desea despedirnos con palabras de oración para terminar. Alguien que, no sé si a todos les está fallando el micrófono. Sí, no tengas pena, hermano. Pero no, oremos. Vamos a despedirnos con palabras de oración. Padre, te damos gracias por esta hora, gracias por el privilegio que nos has dado de hacer este recorrido, Señor, titánico, y yo sé que es un bombardeo de información, Señor, pero es un enriquecimiento encontrar en tu palabra a través de este lente histórico y cultural, y Señor, ver el texto de otra manera. Te rogamos, Señor, que sea de edificación y de bendición para las vidas que están observando en esta hora y los que van a observar más adelante, Señor, que tú bendiga sus vidas, que sea de edificación también para su crecimiento y para el estudio de tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes, Señor, y bendíceles a cada uno por nombre de sus familias, y aquellos también que tuvieron que retirar por situaciones también, pues que tú ya conoces. Te rogamos que tú les guardes, desampares y bendigas esta semana, Señor, a cada uno por nombre. Danos el tiempo, Señor, también para dedicar tiempo para el estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, pues culminar con este reto que nos hemos puesto, Señor, de 20 semanas y que ya vamos por la séptima semana, Señor, como si nada.
te agradecemos porque hasta aquí hemos visto tu fidelidad, tu amor, tu bondad. Y te rogamos, Señor, que tú sigas guardando nuestras vidas y la vida de cada uno de los que nos escuchan y nos ven en esta hora. Bendice a cada una de las familias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado nos despedimos en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz semana, hermanos. Les agradecemos a cada uno por nombre. Y cualquier cosita, pues ahí me escriben o me mandan ahí un correo. Estamos a la orden para servirles, hermanos, que estén con bien. Y que Gracias, tengan hermano. una feliz semana. Hasta pronto. Que le bendiga. Gracias, igualmente.